Sabéis que estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles de seguido. Y vamos por el capítulo 8. Y dos palabras hemos visto que empiezan por la letra P. Y son las que predominan sobre todo en los primeros versículos que vimos el otro día. Persecución, predicación. Y precisamente una llevó a la otra. La persecución encabezada por un tal Saulo de Tarso, una persecución feroz, donde los creyentes eran sacados de su casa de forma violenta, eran interrogados, eran torturados, provocó el efecto contrario. En vez de acabar con los cristianos, hubo dispersión y aumentó la predicación por todos los alrededores de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y aumentaron el número de creyentes. Ese pero que vimos en el versículo 4, así lo indica. Los tres primeros versículos están hablando de persecución, se nos presenta al perseguidor, Saulo, y el versículo 4 dice pero. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y vimos hasta el versículo 8. Leímos muchos versículos del apóstol Pablo cuando era Saulo, cuando era el perseguidor, un hombre duro, estricto, cruel. Un hombre que estaba totalmente convencido de estar actuando de la manera correcta, de estar haciendo las cosas bien, de estar siguiendo la voluntad de Dios. Para Pablo, para Saulo, seguir la voluntad de Dios era terminar con todos los cristianos, extinguir el cristianismo. Para Saulo era que dejaran de hablar del nombre y en el nombre de Jesús. Que dejaran de proclamar que había resucitado y que solamente en él había salvación. Obviando todo lo que decía la ley en cuanto a sacrificios, ritos, costumbres, tradiciones, etc. Todo ese mensaje, decía Saulo, tenía que ser eliminado. Y él era el encargado de hacerlo. El Sanedrín le había dejado la tarea de liderar ese movimiento de persecución. Lo intentó hacer con mucha violencia y con mucha crueldad. Dice el apóstol Pablo de sí mismo que fui el perseguidor de la iglesia. Y ya dijimos que se notaba también cierto grado de culpabilidad en todo lo que hizo, en sus palabras, así lo manifestaba, como una espina clavada que nunca se pudo sacar. Se nota arrepentimiento por lo que hizo. Decía también de sí mismo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice también, habéis oído de mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En otra ocasión dice, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los forcé a blasfemar, me parece tremendo. Saulo de Tarso, el que después sería nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, forzando a blasfemar a creyentes inocentes. Pero como decíamos en el versículo 4, la persecución trajo un efecto contrario, un efecto con el que no contaba. Y lejos de acabar con el cristianismo, hizo que se expandiera fuera de Jerusalén, que hizo que el Evangelio llegara a otras ciudades,
a otros pueblos, a otras regiones, a otros países. Y estos cristianos perseguidos seguían predicando el Evangelio de Jesucristo. Decíamos también que a partir de este capítulo 8 comenzaba la siguiente fase que Cristo había anunciado en Hechos 1:8, justo antes de ascender al cielo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos leyendo ahora de creyentes como Felipe, que está en Samaria. Recordemos que no es Felipe uno de los 12. No es Felipe uno de los 12 discípulos, no es uno de los apóstoles, sino que es Felipe uno de los 7 elegidos para atender a las viudas judías griegas. De estos 7 ya hablamos de Esteban, que falleció bastante pronto, apedreado. Y estamos tratando ahora a Felipe, apodado el Evangelista. Felipe el Evangelista. Así lo llamará luego el apóstol Pablo en el capítulo 21. De hecho, decíamos también que es la única persona en toda la Biblia que tiene este título, el Evangelista. Todo un honor para Felipe. Y allí, en casa de Felipe, se alojará tiempo después el mismo apóstol Pablo, ese mismo Saulo que ahora está persiguiéndolo, que está buscándolo, que está intentando terminar con él y con todos los cristianos, que está forzando a blasfemar, que está matando, que está dando el voto para que los mate. Luego se alojará en su casa. Lo veremos más adelante en el capítulo 21. Felipe va a predicar el Evangelio a Samaria, una zona muy mal vista por los judíos. Ya sabéis que había una fuerte rivalidad entre judíos y samaritanos. No se podían ni ver, no se aguantaban, no se soportaban. El conflicto venía de tiempo atrás. Y la gente, decía el versículo 6, dice el versículo 6, que la gente escuchaba unánimemente y atentamente. Dice el versículo 7 que había grandes señales y grandes prodigios. Y terminamos el versículo 8 diciendo que había gran gozo. Es decir, comenzamos el capítulo con el versículo 1, en el cual había una gran persecución en Jerusalén, y acabamos con el versículo 8 con gran gozo en Samaria, escuchando a los samaritanos el mensaje del Evangelio unánimemente y atentamente. Pero mirad qué palabra aparece de nuevo en el versículo 9. Otro pero. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a ver esta mañana de los versículos 9 al 25. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pero aparece un nuevo personaje en escena, un personaje que lo desestabiliza todo un poco. Un tal Simón que ejercía la magia, Simón el mago, se le conoce, el cual había engañado y engañaba a mucha gente, pues se hacía pasar por alguien grande. Vamos, un mentiroso compulsivo, un personaje que contrasta totalmente con Felipe el evangelista. Y están allí los dos en Samaria. Un hombre al cual los padres de la Iglesia años después le atribuirían como el que originó el gnosticismo y una serie de herejías. Este Simón, usando el engaño, artimañas, oscurantismo, brujería, hechicería, astrología, superstición, tenía asombrada y engañada a gran parte de la población. Y esto no es casual. Esto es Satanás obrando, trabajando para frenar el avance del Evangelio. Ya vimos capítulos atrás lo que ocurrió dentro de la iglesia que acababa de nacer con Ananías y Zafira. Y aquello produjo temor dentro de la iglesia. No se produjo el efecto que Satanás pretendía, y la iglesia siguió creciendo. A continuación vino gran persecución, lo que acabamos de leer en el capítulo 8. Y lejos de acabar con el movimiento del cristianismo, lo que hizo fue que se expandiera más todavía. No produjo efecto la persecución. Y ahora vemos que donde está Felipe predicando, llega uno y empieza a metiendo sus ideas y acercándose a Felipe y llamándose a sí mismo: este es el gran poder de Dios, soy el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Y podemos imaginar la confusión que tendría la gente allí. Pues el texto dice que estaban atentos a lo que decía Felipe y estaban atentos a lo que decía Simón. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todo se mezclaba y produciría confusión. Y este hombre ya llevaba tiempo engañándoles. Imaginad el lío que tendrían aquellas pobres personas, que además atribuían lo que este mago decía y hacía también a Dios. Pero Felipe, versículo 12, de nuevo, otro pero, seguía predicando el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Felipe predicaba el reino de Dios y predicaba el nombre de Jesucristo. Felipe hablaba del reino y hablaba del rey que gobierna ese reino, que es Jesucristo, el cual Dios Padre había enviado al mundo para salvar a los pecadores. Y la gente creía y se bautizaba, tanto hombres como mujeres. Y esto vuelve a corroborar de nuevo el orden establecido en las Escrituras. Primero la fe, primero creer y después el bautismo. No es al revés, como hacen algunos con los recién nacidos o con los niños. Aquí se bautizan los que habían creído, creían y se bautizaban. El versículo 13 dice que Simón también creyó, que Simón el mago también creyó.
y también se bautizó, es decir, que también engañó al propio Felipe, y Felipe lo bautizó. Y estaba siempre a su lado, estaba siempre viendo las señales y los prodigios que hacía Felipe. Y dice también el versículo 13 que Simón estaba atónito, estaba alucinado con todo lo que veía que hacía Felipe. A Simón lo que realmente le impactó fueron estos milagros y estas señales que hacía Felipe, que eran mucho mayores que lo que él pudiera hacer con su magia barata. Y él, Simón, estaba deseando de poder hacer lo mismo. Pero su fe fue vana. Él oyó el mensaje del Evangelio de Felipe, comprobó que Jesús realmente es el que tiene el poder, pero él también quería tener ese poder, como lo tenía Felipe. No se convirtió al Evangelio de corazón, no tuvo necesidad de creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. A Simón no le interesaba el mensaje de salvación, sino le interesaban los prodigios y las señales que hacía Felipe el evangelista. En el versículo 14 vemos que la noticia llega a Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, y los 12 apóstoles deciden enviar a Pedro y a Juan. Pero envían a Pedro y a Juan no porque duden de Felipe, no porque tuvieran que supervisar a Felipe, ni porque tuvieran que comprobar si lo que Felipe estaba diciendo era o no era acorde a las Escrituras. No, ya daban por hecho que Felipe era un hombre fiel, de buen testimonio, conocedor de las Escrituras, y no van a supervisarlo. Pedro y Juan van a apoyar la obra nueva en Samaria, van a presentarse allí como los apóstoles, con mayúsculas. Van a conocer a los nuevos creyentes, van también a enseñarles la palabra, van a fortalecerles, a animarles, a exhortarles, a consolarles. Van a hablarles de Jesús. Y es que era algo novedoso. Samaritanos que se convierten, como luego será novedoso, gentiles que se convierten. El Evangelio se extiende, se va extendiendo tal y como Jesús había dicho, justo antes de descender. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro y Juan llegan allí a Samaria y oran por ellos y les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y aquí vamos a pararnos unos minutos. Si ya habían creído, ¿cómo es que el Espíritu Santo viene después sobre ellos? Si ya habían creído cuando Felipe les predicó y se convirtieron, ¿por qué el Espíritu Santo llega sobre ellos cuando vienen Pedro y Juan, que pasarían días o semanas después? ¿Acaso no es inmediato? ¿Acaso cuando alguien cree en Jesús como Señor y Salvador, no recibe el Espíritu Santo de manera inmediata e instantánea? La respuesta es que sí. Cuando alguien cree en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene de forma inmediata sobre esa persona. No hay que esperar, viene inmediatamente. Pero es que, hermanos, aquí estamos tratando el caso de Hechos de los Apóstoles. Y ya sabéis que en Hechos de los Apóstoles ocurren cosas que no son normales ni habituales, sino que son transitorias y excepcionales. Hemos visto que los recién convertidos hablaban en lengua. Y ahora cuando nos convertimos no hablamos en lengua ninguno. Había muchas señales y prodigios que se veían externamente, y ahora cuando uno se convierte no hay ningún prodigio ni ninguna señal milagrosa. Pues también cuando se convertían
creyentes no recibían el Espíritu Santo hasta que no viniera algún apóstol con mayúscula y les impusiera las manos. Algo excepcional, transitorio. ¿Por qué ocurre esto así? Bueno, Dios estaba preservando la unidad de la Iglesia. ¿Y de ahí qué tiene que ver? Para empezar, el Espíritu Santo no lo daban los apóstoles. El Espíritu Santo lo enviaba Dios en respuesta a las oraciones de los apóstoles. Y en segundo lugar, como digo, Dios estaba preservando la unidad de la Iglesia. Todos, tanto judíos como samaritanos, tenían que tener bien claro que estaban bajo la autoridad apostólica y que formaban parte de la misma Iglesia. Imaginad que nos dijeran, no, nosotros que nos hemos convertido en Samaria y conforme nos convertimos recibimos el Espíritu Santo al instante, al momento, no como vosotros en Jerusalén, que tardasteis un tiempo en recibirlo. Imaginad el desastre que hubiera supuesto una iglesia judía y una iglesia samaritana. Que unos tuvieran por líderes a los 12 apóstoles y otros tuvieran a otros líderes diferentes. Eso no podía ocurrir. Y por eso era fundamental que tenían que ir los apóstoles allí, al comienzo de la iglesia, y les tenían que orar por ellos, y les tenían que imponer las manos, y tenían que sujetarse a la palabra de Dios y a la autoridad apostólica. Tenían que dejar bien claro que hay un solo Cristo, un solo Espíritu, un solo Dios, una sola Iglesia. Y además, en tercer lugar, los apóstoles también tenían que ver de primera mano que el Espíritu Santo también estaba llegando sobre los samaritanos, para así informar a la Iglesia de Jerusalén y que no hubiera ningún tipo de duda de que esto había ocurrido, que no hubiera ningún tipo de resquicio por el cual se pudiera colar de nuevo el diablo y sembrar cizaña. Nadie, absolutamente nadie en Jerusalén iba a dudar de Pedro y de Juan, nadie. Quizá algunos sí hubieran dudado de Felipe, pero de Pedro y de Juan no dudaría nadie. Si ellos decían que habían sido testigos de la llegada del Espíritu Santo sobre los samaritanos. Bueno, el que seguía más atónito, os podéis imaginar quién era. Simón, el mago. Si ya alucinaba con lo que hacía Felipe, el hecho de ver llegar a 2 de los 12 apóstoles, a testigos presenciales de Jesús, a 2 de los 3 que además formaban el círculo más íntimo, y ver que con sus oraciones y con imponer las manos les llegaba el Espíritu Santo, ya eso ya estaría ya fuera de sí. El texto no lo dice, pero es de suponer que ocurrirían las señales de Pentecostés, como hablar en lengua y otras grandes señales y prodigios. El caso es que Simón estaba con la boca abierta y los ojos como platos. A Simón no le importaba realmente si él recibía o no recibía el Espíritu Santo. A Simón no le importaba la salvación, no le importaba Jesucristo. Él quería ser un apóstol, él quería tener la autoridad que tenían ellos. Él quería poder enviar al Espíritu Santo, tener poder y control para mandar el Espíritu Santo. Y mirad qué barbaridad. Versículo 18. Les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Como una negociación, que a lo mejor les parecía poco, pero te di más. Ofrece dinero para comprar el poder de Dios. Qué barbaridad, qué
herejía, comprar el cargo, comprar la salvación, comprar el poder del Espíritu Santo. Años después se acuñó el término simonía, en honor a Simón. Un término que significa comprar y vender cargos eclesiásticos con dinero. La idea de Simón era luego recuperar su inversión. Claro, él pagaba un dinero, recibía ese poder y luego iría él ofreciendo el Espíritu Santo a quien le pagara. Ir vendiendo. Fijaros qué barbaridad. Y además no solamente venderlo, sino el hecho de tener el control, de poder decir a ti no te lo doy porque no quiero, y a ti sí si me pagas más. Es que, hermanos, puede parecer una tontería, una lectura superficial, pero es gravísimo lo que pretendía este hombre. Hermanos, nada de lo que Dios nos ofrece tiene precio. Nada tiene precio. Y si lo tuviera, no lo podríamos pagar. ¿Cómo podríamos pagar nosotros con dinero el favor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo? ¿Qué precio tiene la sangre de Jesús? ¿Qué precio tiene recibir el Espíritu Santo? ¿Qué precio tiene obtener la salvación y la vida eterna? El precio es incalculable. Sin embargo, Dios ofrece la salvación de manera gratuita a todo aquel que crea en Él. Es un don de Dios, es un regalo inmerecido, de un valor incalculable, pero que no tenemos, no tienes, no tengo que pagar nada. Y seguimos atónitos, como Simón, pero en otro sentido. Seguimos atónitos en el sentido de que hoy día, ya en 2026, tanta gente no quiera saber nada de Jesús y del Evangelio. No quieran recibir algo que no les cuesta nada a ellos, pero que tiene un valor incalculable. La gente ya no puede decir que es por desconocimiento, pues la Biblia está al alcance de todo el mundo, pero el mundo no quiere saber de Dios ni de su palabra. Hay un rechazo frontal y total de la sociedad contra todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesús y con su palabra. La reacción de Pedro nos sorprende. Nos sorprende. Pedro es Pedro. Para lo bueno y para lo malo. Siempre es Pedro. Directo, claro, al grano, impulsivo, franco. Dice las cosas como son. No endulza, no suaviza, no relativiza, no pretende quedar bien con este hombre. Le pega un rapapolvo tremendo. Tu dinero muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Menuda bronca le pega. Pedro estaba realmente enfadado y furioso con él. Le pega un rapapolvo espectacular por intentar comprar el favor de Dios y del Espíritu Santo con dinero, por confiar más en el dinero y en el milagro y en la señal que en Dios, por intentar controlar a Dios con dinero. Claro, no tienes parte en este asunto. No tienes parte en la iglesia. No tienes lugar aquí con nosotros, con los cristianos. No tienes derecho a ningún tipo de bendición espiritual. No eres un creyente. Y no solo no lo eres, sino que estás intentando comprar el poder de Dios con dinero. Estás cometiendo un pecado gravísimo. No tienes parte ni suerte con nosotros. Aún así, el apóstol le propone que se arrepienta de su pecado. Arrepiéntete.
ruega a Dios, pídele a Dios perdón. Y quizá Dios te perdone, dice Pedro. La expresión final es muy fuerte. Veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Su pecado y su codicia lo tenían en un estado de amargura, en una prisión de maldad. Hermanos, el pecado trae amargura y prisión. Ser hijo de Dios trae gozo y libertad. En el versículo 24, Simón pide que oren por él, para que no le ocurra nada de lo que le acaba de decir Pedro que le va a suceder. No muestra arrepentimiento, pero al menos deja una puerta abierta. Orad por mí. El texto no dice nada más. No sabemos si luego se arrepentiría de su grave pecado o no. Hay un manuscrito antiguo, el Códice de Beza, que añade a este versículo que Simón no dejó de llorar mucho. Y luego autores como Juan Calvino ven cierta base a un posible arrepentimiento de Simón. Una serie de... Estaba con los apóstoles, los escuchó, aceptó la reprimenda, pidió que oraran por él. Bueno, Juan Calvino ve cierta base a que luego se arrepintiera, aunque también pudo hacerlo por miedo. Después de lo que dijo Pedro, la reacción "ora por mí" pues una reacción de miedo, más que un indicio de arrepentimiento. El caso es que Lucas no dice nada más. Así que nos quedaremos con las ganas de saber si luego fue salvo o no, si se arrepintió o no, si creyó en Jesús o no. Hermano, lo que sí sabemos es que Simón el Mago tenía un concepto equivocado de sí mismo al hacerse llamar él el gran poder de Dios. Tenía un concepto equivocado de la salvación, tenía un concepto equivocado del Espíritu Santo, un concepto equivocado de Jesús, un concepto equivocado de Dios. Y todo ello no puede hacer que una persona se salve. Eso sí, repito, cuando Pedro le confrontó duramente, al menos este hombre pidió que oraran por él. Lo que ocurre después, repito, son suposiciones y especulaciones. Dios no ha querido que se sepa. Terminamos con el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Se quedaron por un tiempo con los nuevos creyentes, enseñándoles, evangelizando, y luego se volvieron a Jerusalén. Y mientras volvían, se pararon por poblaciones y también fueron predicando el Evangelio. Es muy posible que Felipe volviera con ellos, que volvieran Pedro, Juan y Felipe. Porque el versículo que veremos, el siguiente versículo, el próximo día, el 26, Dios envía a Felipe a Gaza, y Gaza está al sur de Jerusalén, Samaria estaba al norte, es decir, Jerusalén en el medio, y es muy posible que bajaran juntos de Samaria a Jerusalén, y luego Dios envió a Felipe a Gaza, al sur. Hermanos, quiero dejaros dos conclusiones, dos aplicaciones en esta mañana. Hemos hablado de Simón el Mago, de Felipe el Evangelista, de Pedro y de los creyentes de Samaria que recibieron el Espíritu Santo. Pero en esta mañana una de las dos conclusiones quiero dejaros, una es sobre Juan y otra es sobre Simón el Mago. Sobre Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Ya lo hemos dicho muchas veces y perdonadme si soy pesado. Siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece al lado de Pedro, pero no dice ni una sola palabra en todo el libro. Ya os he dicho que es algo que me sorprende sobremanera. Pero es que a partir de ahora va a aparecer menos todavía. De hecho, su nombre no volverá a aparecer más.
solamente en alusión más adelante en el capítulo 12, cuando hablan de Jacobo, y de Jacobo el hermano de Juan. Pero ahí no sale. No se vuelve a mencionar Juan en el resto del libro. La última aparición directa de Juan es en el versículo 25, cuando iban de Samaria a Jerusalén. Ni siquiera en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, que estaban los apóstoles, no se menciona a Juan allí directamente. Y ahí toma la iniciativa Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Pero Juan no dice nada. Es decir, los capítulos 1 a 8 sale Juan acompañado de Pedro, aunque no diga ninguna palabra, pero se menciona su nombre alguna vez. A partir de ahora no se va a volver a mencionar más su nombre, excepto, como he dicho, alusión a Jacobo, hermano de Juan. Y eso que era uno de los 12, uno de los 3 que siempre iban con Jesús a todos lados, uno de los que luego diría el apóstol Pablo en Gálatas, era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Era el discípulo amado, era el que escribiría años después el libro de Apocalipsis, era el que escribiría el Evangelio según San Juan y 3 cartas, era el que llegaría a escribir la mayor, mejor y más profunda cristología que se haya escrito jamás en la historia. El que comienza su Evangelio hablando del verbo que existía, y ese verbo era Dios. El que nos presenta los grandes yo soy de Jesús en los Evangelios. El que nos muestra toda la visión de Apocalipsis. No vuelve a aparecer más en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ni siquiera, como decía, se le menciona específicamente en el gran concilio que hubo en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y todo esto ocurre, hermanos, porque el protagonista de Hechos de los Apóstoles no es Pedro, ni es Juan, ni es Felipe el Evangelista, sino que es el Señor Jesucristo. Lo importante es lo que dice el versículo 4 que hemos leído. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lo importante es lo que dice el versículo 5. Felipe predicaba a Cristo. Lo importante es lo que dice el versículo 12. Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Lo importante es lo que dice el versículo 25, donde Pedro, Juan y Felipe testificaban y hablaban la palabra de Dios, y en muchas poblaciones anunciaron el Evangelio. Anunciar el Evangelio, predicar a Cristo, anunciar el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, testificar la palabra. Eso es lo importante. Seguimos hablando de Juan. Y es que unos años antes, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo antes, ocurre una escena que solo la menciona el evangelista Lucas, que es el mismo autor que Hechos de los Apóstoles. Si me queréis acompañar, Lucas 9, 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió. Este mismo Juan, que había pedido un tiempo antes
que cayera fuego consumidor del cielo y matara a toda una aldea de Samaria, solo porque no les querían hospedar. Es el mismo Juan que va ahora de Jerusalén a Samaria a recibir, a animar, a exhortar a los cristianos que se habían convertido. Es el que va a fortalecerles, es el que va a enseñarles, es el que va a orar por ellos, es el que les impone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y de vuelta a Jerusalén se para por muchas poblaciones de los samaritanos para predicar el reino de los cielos. Es el mismo que había pedido que cayera fuego y consumiera a toda la aldea. Está ahora predicando el Evangelio. No sabemos si una de las aldeas de las que se paró es la que tiempo atrás pidió que cayera fuego consumidor y los matara a todos. El que se creía superior por ser judío y ellos samaritanos inferiores, ahora va de igual a igual, porque son sus hermanos. Porque tanto él como los creyentes samaritanos y luego los gentiles somos hijos de Dios por igual, sin distinción ni acepción. La segunda conclusión tiene que ver con Simón el Mago, una persona que dice el texto que hemos leído que creyó y que se bautizó y que siempre estaba con Felipe. Hermanos, la Biblia enseña claramente que algunos que creen ser salvos no lo son. Sé que es un terreno peliagudo, un terreno peligroso entrar en esto, pero la Biblia lo dice. Tengo un amigo en Jaén que hablo mucho con él, y él dice creer en Jesús, pero a su manera. Creo en Jesús, pero a mi manera. No leo la Biblia, lo que pone la Biblia. No. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo en Él, creo que Dios es bueno, y creo que Dios a todas las buenas personas, a todos los que hacemos el bien, pues nos salvará. No creo en un Dios que condene a buenas personas. Y no sigas porque no, perdón, yo creo a mi manera. Yo creo a mi manera, pero que la Biblia dice, yo creo a mi manera. Y de ahí no lo sabe. Creo a mi manera. Dice que cree. Y también dice que está bautizado. Jesús mismo también lo deja claro. Si me queréis acompañar también en Mateo 7. Mateo 7, 21. Mateo 7, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, cuando el Evangelio se predica, se produce tanto fe verdadera que salva como fe falsa que no salva. La parábola del sembrador dice que la semilla, que es la palabra de Dios, cae en buena tierra y en mala tierra. La parábola del trigo y la cizaña dice que ambos crecen juntos, el trigo y la cizaña, y que de primeras no se pueden distinguir qué es trigo y qué es cizaña, y que tampoco se puede arrancar la cizaña, porque también te llevas al trigo. Así que hay que dejarlos crecer juntos. Pero, ya sabéis los peros, que hay peros buenos y peros malos, pero llega un día en el cual se separa y la cizaña es lanzada al fuego. El Evangelio fue predicado en Samaria y muchos se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo, pero otros dijeron también haberse convertido y también se bautizaron.
Hasta Felipe lo bautizó. Pero no lo hicieron de corazón, no lo hicieron de verdad, no se convirtieron. Porque, hermanos, esto no va de lo que yo crea o de lo que a mí me parezca bien, como dice este amigo mío. Esto no va de lo que yo suponga de Dios, o lo que yo crea que Dios hace, o lo que yo crea que Dios tiene que hacer. Esto solamente va de lo que diga este libro. Solamente este libro. Es lo único en lo que creemos y es lo único en lo que confiamos. La palabra de Dios. Hermanos, y la fe tiene que tener un buen cimiento, una buena base. Si no, no es fe verdadera. La Biblia enseña claramente que si te arrepientes de tus pecados, que si crees de corazón en Jesús como Salvador y Señor de tu vida, serás salvo. Ni más ni menos. Así de fácil o así de difícil, según se vea. Y hoy es tiempo de salvación. Mañana puede ser tarde. Que Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, agradecemos tu palabra, agradecemos tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Y gracias, Padre, por poder, Señor, estudiar este precioso libro, poder ver, Señor, que los hermanos eran fortalecidos con los apóstoles, poder ver que la iglesia crecía en número a pesar de la persecución y poder ver, Señor, ese celo y esa ganas por aprender de tu palabra. Pero también, Señor, había personas, Señor, que intentaban meter su falsa doctrina. Y vemos, Señor, como también el diablo, el adversario, Satanás, pues también intentaba utilizar sus estrategias para desestabilizar a los hermanos. Y hoy, Señor, pues quizás no tenemos persecución, no creemos en brujería, en hechicería, pero el adversario, Señor, pues sigue usando distintas estrategias. Y una de ellas, Señor, puede ser pues la libertad, el confort que tenemos, que quizás nos puede apartar de las cosas realmente importantes y centrarnos en las cosas de este mundo. Y vemos, Señor, una sociedad, vemos a un país como el nuestro, España, vemos a un continente como el nuestro, Europa, Señor, que en general que no quiere saber nada de ti y de tu palabra. La gente confía en su sabiduría, en su prudencia, confía en su conocimiento, confía en la ciencia, en la razón, y no quiere saber absolutamente nada de cuestiones de fe, de religión o de Biblia. Pero, Señor, estamos en este mundo, aunque no somos del mundo. Y somos llamados, Señor, a ser luz y sal. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos aumentes la fe para actuar y ser como luminares en este mundo. Queremos, Señor, que tu palabra sea la que nos guíe. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, guíe nuestras familias, guíe nuestras iglesias. Queremos, Señor, seguir siendo personas, seguir siendo una iglesia, en el cual el centro de nuestro mensaje sea Jesucristo y su preciosa y perfecta obra en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, que el centro de nuestra iglesia siga siendo tu palabra, solamente tu palabra, y que podamos, Señor, meditar en ella, podamos reflexionar, podamos seguir creciendo, podamos seguir estudiándola, y que nos dejemos de palabrería, de filosofía y de cosas que no vienen en tu palabra y que van contrario a ella. Quiero pedirte en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que tú los cuides a cada uno de ellos, que tú nos cuides, Señor, en el trabajo, nos cuides en el día a día, que nos cuides con nuestras relaciones familiares, que nos cuides, Señor, con nuestras relaciones laborales, en el instituto, la universidad, en el colegio, en el trabajo, que tú nos bendigas a cada uno. Que tú proveas, Señor, sustento para aquellos que no lo tienen, que proveas trabajo para aquellos que no lo tienen, que des, Señor, sanidad a los enfermos y des consuelo y ánimo a los que están sufriendo. Queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado ahora y por siempre.
En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.